Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Hola queridos hermanos, estamos hoy a domingo 29 del tiempo ordinario. Es hoy también el Domingo Mundial de las Misiones. Vamos a escuchar por eso la segunda lectura, que es de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 18, porque es la propia del Domingo Mundial de las Misiones. Y también escucharemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 21, que nos habla de nuestra postura como cristianos respecto a las dos autoridades, la autoridad divina que está sobre todas las cosas y la autoridad humana que es una prolongación de la autoridad divina aquí en la tierra, y cómo nosotros hemos de actuar frente a estas dos autoridades. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo van a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, entonces hoy es el Día Mundial de las Misiones. De hecho, estamos en este mes de octubre, y como cada mes de octubre es considerado por la Iglesia como el mes del Rosario, pero también el mes de las misiones. Queda muy bien tener la imagen del rosario de colores, ¿no? Que es el rosario por las misiones.
y así juntamos las dos cosas. La patrona de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, y pudiera parecer así como contradictorio que siendo una vocación a la vida de claustro, a la vida contemplativa, haya sido la patrona de las misiones, alguien que nunca salió del convento, ¿no? Y sin embargo, cada una de sus obras, de sus acciones, de sus sacrificios estaban orientados al crecimiento de la Iglesia y a las obras misionales. Así que verdaderamente, como estamos unidos a un solo cuerpo y lo que hace un miembro redunda en favor o en demérito del cuerpo entero, pues la vida de una santa que ofreció su vida por el bien de las misiones redunda en bien de las misiones. Entonces, bueno, escuchamos esta lectura de Romanos, en la que el apóstol San Pablo dice: basta que uno declare con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. El declararse a favor de Cristo muchas veces trae adversidades, problemas. En tiempos de la primitiva Iglesia católica, en los primeros años de la Iglesia, hubieron fuertes persecuciones, primero a través de los judíos, después a través del Imperio Romano. Y hubieron numerosos mártires. Al ver una de las explanadas grandes de la ciudad de Roma, tan bella que es, y impresionante, algunos pastizales que miden más de 2 canchas de fútbol, es también fuertemente impresionante darse cuenta que en ellas han sido regadas con la sangre de los mártires, quienes eran motivo de burla, se habían vuelto el show de la plebe, del pueblo, que los gobernantes pues alimentaban su morbo a través de pan y circo, ¿no? Y de esa forma pues los tenían entretenidos. Y estos mártires que se habían declarado valientemente por Cristo, pues sufrían la muerte. Hoy en día quizá no nos toque una especie de muerte así. Sin embargo, si te declaras a favor de la verdad, si estás a favor de la verdad, de lo que si sabes escuchar tu conciencia, si sabemos escuchar nuestra conciencia y discernimos, pedimos a Dios el discernimiento y buscamos con sinceridad la verdad y la hemos encontrado, que ha sido un tesoro, tenemos pues el deber de estar del lado de ella, porque Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hoy en día declararse a favor de la verdad pues trae persecución, quizá no la muerte física, pero sí muchas veces la humillación, el desprecio, la ridiculización o la excomunión de la sociedad, como lo dijo Benedicto XVI en una de sus últimas declaraciones, que la sociedad actual que es atea, pues se ha hecho un credo, y quienes no comulgan con ese credo serán excomulgados. Y así sucede. Muchas veces ya se le resta un valor enorme a la vida, al matrimonio, a la identidad sexual, y entonces quien está a favor de la vida se opone al aborto, quien se oponga a la ideología de género, al matrimonio igualitario, a todas estas cosas, pues entonces muchas veces tiene que sufrir la persecución o el menosprecio de la sociedad progresista, que no se guían por la verdad, sino por ideologías que solapan alguna postura cómoda
por inclinaciones torcidas. Entonces, bueno, este es un nuevo martirio, es una nueva forma de hacer misión, que sí, tenemos que hablar de Cristo también de una forma clara y debemos estar siempre a favor de la verdad. Pero bueno, pedirle a Dios discernimiento para saber cuándo hablar, cuándo callar y cuando quiera que hablemos, cómo quiere que hablemos y qué quiere que digamos. Es un discernimiento, pero no siempre la prudencia es callarse. Bueno, y por último el Evangelio que escuchamos hoy nos da una gran luz, el compendio de Doctrina Social de la Iglesia en el número 379, que nos habla de la relación de Cristo con la autoridad política de su tiempo. Y entonces ahí vemos cómo Cristo, primero que nada, no es que esté en contra de la autoridad, porque Jesús no está en contra de la autoridad, sí está en contra del despotismo y de la prepotencia que la autoridad muchas veces tiene. De eso sí está en contra Cristo, pero de la autoridad legítima no, porque la autoridad legítima, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13, es como una prolongación de la autoridad de Dios, y nosotros todos somos ciudadanos de un Estado, y como ciudadanos nos corresponde colaborar con las leyes del Estado, siempre y cuando estas leyes sean honestas. También tenemos derecho y también deber a resistir a toda ley que se oponga a la ley natural y a la ley divina. No tenemos el deber de obedecer cuando una ley esté en contra, cualquier ley humana, incluso la ley del Estado, que esté en contra de la ley natural. Ahí sí no nos corresponde obedecer, al contrario, tenemos el deber de desobedecer y de oponernos. Y otra cosa que dice este número del 379 del compendio es que ningún poder humano es absoluto. La cuestión es que en tiempos de Jesús, antes de él y en el tiempo de él, algunos emperadores o gobernantes se creían dioses y pensaban que su palabra era absoluta. Y tristemente hoy en día también hay gobernantes que actúan de una forma tiránica y entonces imponen su ley como si fuera absoluta y se meten en terrenos que no les corresponde. Entonces ahí sí no nos toca obedecer. Ninguna ley humana es absoluta, tiene sus límites. Por eso Jesús ahí marca la diferencia cuando dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está marcando la diferencia entre el César y Dios. Una cosa es la autoridad humana y otra cosa es la autoridad divina. La autoridad humana recibe este poder de la autoridad divina, que es la suma autoridad. Y entonces, cuando dicen den a Dios lo que es de Dios, entonces podemos comparar nuestra humanidad, que es una analogía con esta moneda que le presentan a Jesús. Cuando pide Jesús la moneda y les dice qué inscripción tiene, ellos le responden cuando le traen la moneda de quién es la inscripción y la imagen que contiene: del César. Si Jesús nos preguntara y su rostro, su humanidad, cuál es la inscripción que contiene y qué imagen contiene, pues tendríamos que contestar: somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces devuélvanle a Dios lo que a Dios le corresponde, o sea, todo su ser. A Dios tiene derecho a exigirnos todo. Él es el único ser que puede exigirnos todo. Por eso es que Jesús dice en algún momento: si alguno ama a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija,
a su esposa, a sus bienes antes que a mí, o a sí mismo antes que a mí, no es digno de mí. Entonces demos al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Seamos ciudadanos responsables con las leyes legítimas que el gobierno tiene. Investiguemos y conozcamos, involucrémonos en la polis, con la ciudad, con el Estado, involucrémonos, porque somos seres políticos, estamos inmersos en un Estado, no somos islas, somos parte de un gobierno y debemos pues involucrarnos y buscar juntos el bien común, pero también, sobre todo, le debemos a Dios todo. Y como ciudadanos, pero ante todo como hijos de Dios, le debemos a Dios todo. Y Dios está por encima de todo. Pidámosle a Dios discernimiento para actuar con equilibrio, como hijos de Dios y como ciudadanos mexicanos que somos. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.